Para comprender el surgimiento del Islam, es fundamental entender el mundo en el que nació. La península arábiga, a finales del siglo VI, era una región marcada por el desierto, el comercio y una profunda fragmentación social y religiosa. No existía un poder político centralizado. Arabia estaba formada por tribus independientes, unidas por lazos familiares, códigos de honor y alianzas cambiantes. La supervivencia dependía de la lealtad tribal, y los conflictos entre clanes eran frecuentes, a menudo transmitidos de generación en generación. Si te interesa descubrir la historia completa del Islam y cómo esta civilización transformó el mundo, suscríbete y dale like para no perderte ninguna sección de este viaje por siglos de cultura, conocimiento y poder. En el plano religioso, Arabia era mayoritariamente politeísta. Cada tribu tenía sus propios dioses, ídolos y santuarios. El centro religioso más importante era la Meca, una ciudad comercial clave que albergaba la Kaaba, un santuario venerado por numerosas tribus. Allí se encontraban cientos de ídolos, lo que convertía la ciudad en un punto de peregrinación y, al mismo tiempo, en un núcleo económico fundamental. Sin embargo, también existían minorías judías y cristianas, especialmente en el norte y sur de la península, lo que introducía ideas monoteístas que circulaban entre comerciantes y viajeros. Socialmente, la Arabia preislámica estaba marcada por profundas desigualdades. La riqueza se concentraba en pocas familias, mientras que los pobres, huérfanos y viudas, carecían de protección. La esclavitud era común, la violencia frecuente y las mujeres, en muchos casos, tenían un estatus muy limitado. Este contexto de injusticia social, fragmentación moral y búsqueda espiritual sería clave para entender la recepción del mensaje islámico. En este mundo nació Mahoma alrededor del año 570 después de Cristo en la Meca, dentro del clan hachemí de la tribu Quraysh, una de las más influyentes de la ciudad. Su nacimiento estuvo marcado por la adversidad. Quedó huérfano de padre antes de nacer y perdió a su madre a temprana edad. Fue criado primero por su abuelo y luego por su tío Abu Talib, lo que lo expuso desde joven a la dureza de la vida y a la importancia de la solidaridad familiar. Mahoma creció trabajando como pastor y comerciante, actividades comunes en Arabia. Su participación en caravanas comerciales lo llevó a viajar por diversas regiones, entrando en contacto con diferentes culturas, religiones y sistemas sociales. Estas experiencias ampliaron su visión del mundo y le permitieron conocer de cerca las creencias monoteístas, así como las desigualdades y tensiones sociales que afectaban a la región. Con el tiempo, Mahoma se ganó una reputación destacada en la Meca por su honestidad, integridad y confiabilidad, recibiendo el apodo de Al-Amin, el confiable. Esta reputación fue clave para su vida posterior, ya que le otorgó credibilidad en una sociedad donde la palabra y el honor eran valores fundamentales. A los 25 años, Mahoma se casó con Jadicha, una rica comerciante viuda para quien trabajaba. Este matrimonio fue decisivo. No solo le proporcionó estabilidad económica, sino también apoyo emocional y social. Jadicha desempeñaría un papel fundamental en los primeros años del Islam, siendo la primera persona en creer en su mensaje. Durante este periodo, Mahoma llevó una vida relativamente tranquila, dedicada al comercio, la familia y la reflexión espiritual. Conforme pasaban los años, Mahoma comenzó a retirarse con frecuencia a meditar en la cueva de Hira, en las montañas cercanas a la Meca. Estas retiradas reflejaban una profunda inquietud espiritual. Le preocupaban la injusticia social, la idolatría, la desigualdad y la pérdida de valores éticos que observaba en su entorno. Este estado de búsqueda interior preparó el terreno para los acontecimientos que cambiarían su vida y la historia del mundo. Según la tradición islámica, alrededor del año 610 después de Cristo, Mahoma recibió su primera revelación mientras meditaba en la cueva. El arcángel Gabriel le transmitió las primeras palabras que más tarde formarían parte del Corán. Esta experiencia fue intensa y perturbadora. Mahoma, inicialmente confundido y temeroso, dudó del significado de lo que había vivido. Fue el apoyo de Jadicha y de personas cercanas lo que le permitió comprender que había sido llamado como mensajero de Dios. El mensaje central de estas revelaciones era claro y poderoso. Dios es uno, único y absoluto. Este monoteísmo radical desafiaba directamente el sistema religioso y económico de la Meca, basado en la veneración de múltiples dioses. Además, el mensaje incluía una fuerte llamada a la justicia social, la caridad, la protección de los más vulnerables y la responsabilidad moral de cada individuo ante Dios. Durante los primeros años, Mahoma predicó de manera discreta, compartiendo el mensaje solo con familiares y amigos cercanos. Poco a poco, un pequeño grupo de seguidores comenzó a formarse, compuesto principalmente por personas humildes, esclavos y marginados. Este crecimiento inicial despertó la preocupación de los líderes de Quraysh, que veían amenazados su poder religioso, social y económico. Cuando Mahoma comenzó a predicar públicamente, la reacción fue inmediata. Las élites de la Meca rechazaron su mensaje, ridiculizándolo, presionándolo y persiguiendo a sus seguidores. El Islam no solo cuestionaba la idolatría, sino también el orden social existente,
promoviendo la igualdad espiritual entre ricos y pobres, algo profundamente subversivo para la estructura tribal de la ciudad. A pesar de la persecución, el mensaje continuó expandiéndose. Las revelaciones seguían llegando, abordando temas como la fe, la moral, la justicia, la vida después de la muerte y la relación entre Dios y la humanidad. Estas enseñanzas comenzaron a dar forma a una nueva comunidad basada no en la tribu, sino en la fe compartida, un concepto revolucionario para la Arabia del siglo VII. Este periodo inicial de la vida de Mahoma sentó las bases del Islam como religión y como sistema ético y social. No se trataba únicamente de creencias espirituales, sino de una visión integral de la vida, donde la fe, la conducta moral y la organización comunitaria estaban profundamente interconectadas. Así, en medio de un mundo tribal, dividido y desigual, comenzó a gestarse una religión que transformaría a Arabia y, con el tiempo, influiría en vastas regiones del planeta. La historia del Islam empieza aquí, en la experiencia personal de un hombre, en una sociedad en crisis, y en un mensaje que proponía unidad, justicia y sumisión consciente a un solo Dios. A medida que el mensaje islámico comenzó a difundirse con mayor claridad en la Meca, la tensión social se transformó en un conflicto abierto. Lo que inicialmente había sido visto como una predicación incómoda pasó a considerarse una amenaza directa al equilibrio de poder. Los líderes de Quraysh entendieron que el Islam no solo cuestionaba la idolatría, sino que debilitaba el sistema tribal sobre el cual se sostenía su autoridad. La igualdad espiritual proclamada por Mahoma desafiaba la jerarquía social, y la insistencia en la justicia y la caridad socavaba los privilegios de las familias dominantes. La persecución contra los musulmanes se volvió sistemática. Los seguidores eran presionados para renunciar a su fe mediante humillaciones públicas, violencia física y aislamiento económico. Muchos fueron privados de protección tribal, lo que en la Arabia del siglo VII equivalía a quedar expuestos a cualquier tipo de abuso. A pesar de estas circunstancias, la comunidad islámica no se disolvió. Por el contrario, se fortaleció internamente, desarrollando lazos de solidaridad basados en la fe y no en la sangre, algo profundamente revolucionario en ese contexto cultural. Ante la creciente violencia, Mahoma permitió que un grupo de musulmanes emigrara a Abisinia. Esta decisión reflejó una comprensión estratégica notable: proteger a la comunidad sin recurrir al enfrentamiento directo. El rey cristiano de Abisinia ofreció refugio, reconociendo la afinidad ética entre el mensaje islámico y ciertos principios cristianos. Este episodio marcó uno de los primeros contactos del Islam con el mundo exterior y mostró que la nueva religión podía coexistir con otras tradiciones monoteístas. Mientras tanto, en la Meca, Quraysh intensificó su presión. El boicot económico y social impuesto contra el clan de Mahoma fue uno de los episodios más duros de este periodo. Durante años, los musulmanes vivieron prácticamente aislados, con acceso limitado a alimentos y recursos básicos. El sufrimiento fue profundo, pero también fue un periodo de consolidación espiritual. Las revelaciones continuaron, ofreciendo consuelo, fortaleza moral y una visión clara de perseverancia ante la adversidad. Al levantarse el boicot, la situación personal de Mahoma empeoró drásticamente. La muerte de Jadicha representó una pérdida irreparable. Ella había sido su apoyo emocional, su protectora social y la primera creyente en su mensaje. Poco después, falleció también Abu Talib, su tío y principal defensor dentro del sistema tribal. Sin esta protección, Mahoma quedó expuesto a ataques directos, sin respaldo político efectivo dentro de la Meca. Este contexto obligó a Mahoma a buscar alternativas fuera de su ciudad natal. Su intento de predicar en Taif terminó en rechazo y violencia, pero este fracaso no detuvo su misión. Por el contrario, reforzó su convicción de que el mensaje islámico estaba destinado a trascender la Meca. Fue entonces cuando comenzaron los contactos con habitantes de Yatrib, una ciudad marcada por conflictos internos entre tribus árabes y comunidades judías. Los líderes de Yatrib vieron en Mahoma no solo a un profeta, sino a un mediador capaz de poner fin a décadas de enfrentamientos. Los acuerdos establecidos con ellos fueron decisivos. Estos pactos no se basaban únicamente en la fe, sino en un compromiso político y social mutuo. Cuando Mahoma aceptó emigrar, no lo hizo como un fugitivo, sino como un líder invitado a reorganizar una comunidad fracturada. La Hégira representó un punto de inflexión absoluto. El traslado a Medina transformó al Islam de un movimiento perseguido en una estructura comunitaria organizada. En Medina, Mahoma asumió múltiples roles: líder religioso, juez, legislador y jefe político. La fe islámica comenzó a estructurarse no solo como un conjunto de creencias, sino como un sistema integral que regulaba la vida social, económica y moral. Uno de los primeros pasos fue establecer normas claras de convivencia. La llamada Constitución de Medina definió derechos y obligaciones para musulmanes y no musulmanes, creando una comunidad basada en acuerdos y responsabilidad colectiva. Este modelo rompía con la lógica tribal tradicional y sentaba las bases de una nueva forma de organización política en Arabia. El crecimiento de la comunidad islámica generó inevitables tensiones con la Meca.
Quraysh consideraba el ascenso de Mahoma como una amenaza directa a sus intereses comerciales y a su prestigio religioso. Las rutas comerciales, vitales para la economía mequí, comenzaron a verse afectadas. Esto derivó en enfrentamientos armados que marcaron una nueva etapa en la historia del Islam. La batalla de Badr fue el primer gran enfrentamiento. Aunque los musulmanes eran numéricamente inferiores, su victoria tuvo un impacto profundo. No solo fortaleció la moral interna, sino que consolidó la idea de que la comunidad islámica contaba con legitimidad divina y capacidad estratégica. Esta victoria atrajo nuevas adhesiones y reforzó la autoridad de Mahoma como líder integral. Sin embargo, el proceso estuvo lejos de ser sencillo. La derrota parcial en Uhud expuso debilidades internas, errores de disciplina y tensiones dentro de la comunidad. Estas experiencias llevaron a una reflexión profunda sobre la obediencia, la responsabilidad colectiva y la necesidad de cohesión. El Islam comenzó a definirse también a través de sus crisis, aprendiendo de ellas y fortaleciendo su estructura interna. A lo largo de este periodo, Mahoma consolidó alianzas, neutralizó amenazas internas y estableció un modelo de liderazgo basado tanto en la autoridad espiritual como en la capacidad política. Medina se convirtió en el centro del Islam emergente, un espacio donde la fe, la ley y la comunidad funcionaban como un todo inseparable. Este proceso sentó las bases para la expansión posterior del Islam. Ya no se trataba solo de resistir la persecución, sino de construir una sociedad con identidad propia, normas claras y un propósito compartido. La religión había dejado de ser una experiencia individual para convertirse en el eje de una civilización en formación. Así, el Islam entró en una etapa decisiva, donde la supervivencia dio paso a la consolidación y donde el mensaje inicial comenzó a proyectarse más allá de Arabia. El impacto de estos años sería determinante para todo lo que vendría después, cuando la fe islámica se expandiera y transformara regiones enteras del mundo conocido. Cuéntanos en los comentarios qué aspecto del legado islámico te parece más fascinante: su ciencia, su arte, su derecho o su influencia en otras culturas. Queremos conocer tu opinión sobre esta increíble historia. Con la comunidad islámica ya firmemente establecida en Medina, el equilibrio de poder en la península arábiga comenzó a cambiar de manera irreversible. El Islam dejó de ser visto como un movimiento local y pasó a convertirse en una fuerza regional en expansión. La relación con la Meca, lejos de resolverse, entró en una fase decisiva que definiría el futuro político y religioso de Arabia. Tras años de enfrentamientos intermitentes, negociaciones tensas y demostraciones de fuerza, ambas partes llegaron a un punto de agotamiento estratégico. Esto condujo a un acuerdo inesperado: el Tratado de Hudaybiyah. Aunque muchos musulmanes lo percibieron inicialmente como una concesión desfavorable, el tratado resultó ser una victoria diplomática de enorme alcance. Permitió una tregua prolongada, garantizó la seguridad de los musulmanes y, sobre todo, legitimó al Islam como una entidad política reconocida por Quraysh. Este periodo de paz relativa permitió que el mensaje islámico se difundiera con mayor rapidez que durante los años de guerra. Las tribus que antes dudaban ahora podían observar al Islam sin la presión del conflicto armado. Muchas comenzaron a establecer alianzas voluntarias con Mahoma, atraídas no solo por la fe, sino por la estabilidad política, el sentido de justicia y el orden social que ofrecía la comunidad islámica. Durante este tiempo, Mahoma envió emisarios y cartas a gobernantes de regiones vecinas, incluidos líderes del Imperio bizantino y del Imperio persa. Estos mensajes no eran simples invitaciones religiosas, representaban una declaración clara de que el Islam se concebía como una fe universal, no limitada a Arabia. Aunque las respuestas fueron diversas, este gesto evidenció una ambición histórica sin precedentes en la región. La ruptura del tratado por parte de aliados de Quraysh cambió nuevamente el curso de los acontecimientos. La respuesta musulmana fue rápida y estratégica. La marcha hacia la Meca no se realizó como una campaña de destrucción, sino como una demostración de fuerza cuidadosamente calculada. Cuando Mahoma entró en la ciudad, lo hizo prácticamente sin resistencia, acompañado por miles de seguidores. La conquista de la Meca marcó uno de los momentos más significativos de la historia islámica. En lugar de represalias masivas, Mahoma proclamó una amnistía general. Este acto tuvo un impacto profundo. Antiguos enemigos se convirtieron en aliados, y la ciudad que había perseguido al Islam terminó aceptándolo como su nueva base espiritual. La Kaaba fue purificada de ídolos y dedicada exclusivamente al culto de un solo Dios, consolidando el monoteísmo en el corazón religioso de Arabia. Tras este acontecimiento, la adhesión de tribus al Islam se aceleró de forma notable. Delegaciones de toda la península acudían a Medina para establecer pactos y aceptar la nueva fe. El Islam se expandió no tanto por imposición, sino por acuerdos, lealtades y la percepción de que ofrecía un orden superior al sistema tribal fragmentado que había dominado Arabia durante siglos. En este periodo final de su vida, Mahoma se centró en consolidar los principios fundamentales de la comunidad islámica. Las revelaciones continuaron abordando aspectos legales, éticos y sociales, estableciendo normas claras sobre justicia, relaciones familiares,
comercio y convivencia. El Islam se configuró como un sistema integral que regulaba tanto la vida espiritual como la organización práctica de la sociedad. El sermón de despedida, pronunciado durante su última peregrinación, resumió de manera contundente los valores esenciales del Islam: la igualdad entre los seres humanos, la inviolabilidad de la vida y la propiedad, la responsabilidad moral individual y la centralidad de la fe en Dios fueron reafirmadas ante una multitud diversa. Este mensaje no solo cerraba una etapa, sino que establecía una guía para las generaciones futuras. La muerte de Mahoma en el año 632 representó un momento crítico para la joven comunidad islámica. Por primera vez, el Islam debía continuar sin su fundador. La pregunta sobre el liderazgo generó tensiones, pero también puso a prueba la solidez del sistema construido durante décadas. La elección del primer califa reflejó un intento de preservar la unidad y garantizar la continuidad política y religiosa. Bajo los primeros califas, el Islam inició una expansión territorial sin precedentes. En pocas décadas, los ejércitos musulmanes derrotaron a dos de las mayores potencias de la época, el Imperio bizantino y el Imperio persa sasánida. Esta expansión no fue únicamente militar. En muchos territorios, las poblaciones locales encontraron en el dominio islámico un sistema administrativo más flexible y, en ciertos casos, más tolerante que los regímenes anteriores. La rápida expansión planteó nuevos desafíos. Gobernar territorios vastos y culturalmente diversos exigió adaptabilidad. El Islam se enfrentó al reto de integrar pueblos con tradiciones, lenguas y religiones distintas, sin perder su identidad esencial. Este proceso dio lugar a un intercambio cultural intenso, donde el Islam absorbió conocimientos, técnicas y prácticas administrativas de las civilizaciones conquistadas. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir divisiones internas. Diferencias sobre la sucesión, la autoridad política y la interpretación religiosa marcaron el inicio de tensiones que influirían profundamente en la historia islámica. Estas divisiones no anularon la expansión ni el impacto del Islam, pero sí introdujeron complejidades que moldearían su desarrollo posterior. A pesar de estos desafíos, el Islam se consolidó como una de las fuerzas más influyentes del mundo antiguo y medieval. Su capacidad para combinar fe, ley y poder político le permitió establecer civilizaciones duraderas, centros de conocimiento y redes comerciales que conectaron continentes. La lengua árabe, el Corán y las instituciones islámicas se convirtieron en elementos cohesionadores de un mundo cada vez más interconectado. Este periodo de expansión y consolidación transformó al Islam en una civilización global en gestación. Lo que había comenzado como una revelación en una cueva del desierto se convirtió en un sistema capaz de organizar imperios, influir en culturas diversas y dejar una huella profunda en la historia de la humanidad. La base de todo este proceso no fue únicamente la conquista territorial, sino la capacidad del Islam para ofrecer una visión coherente del mundo, donde la fe, la justicia y la comunidad se reforzaban mutuamente. Este legado marcaría el rumbo de siglos posteriores y explicaría por qué el Islam continúa siendo una de las religiones y civilizaciones más influyentes del planeta. La consolidación del Islam como una civilización global no se limitó a la expansión territorial. Tras los primeros siglos de consolidación política, los estados y sociedades islámicas comenzaron a desarrollar estructuras complejas de gobierno, economía, cultura y conocimiento que transformaron de manera profunda y duradera la vida de millones de personas. Este proceso implicó la interacción de la fe con la administración, la educación, el comercio y la creatividad artística, lo que convirtió al Islam en una fuerza que iba más allá de lo meramente religioso. En los territorios islámicos, desde Al-Ándalus en el oeste hasta Asia Central y el subcontinente indio en el este, las ciudades se convirtieron en centros neurálgicos de cultura y aprendizaje. Bagdad, Damasco, El Cairo y Córdoba fueron ejemplos de ciudades donde florecieron la ciencia, la filosofía y el arte. En ellas se establecieron bibliotecas monumentales y academias de enseñanza, donde se preservaron y tradujeron conocimientos de civilizaciones antiguas, incluyendo textos griegos, persas, indios y romanos. Pero la labor no se limitó a la traducción. Los eruditos musulmanes ampliaron estos conocimientos y desarrollaron descubrimientos originales en matemáticas, astronomía, medicina, química y filosofía. Por ejemplo, figuras como Al-Juarizmi en matemáticas, Avicena en medicina o Al-Farabi en filosofía sentaron las bases de disciplinas que serían fundamentales para la ciencia moderna. El desarrollo del derecho islámico, o Sharia, fue otro pilar central de esta civilización. Basado en el Corán, la tradición del profeta y la interpretación de juristas, el derecho islámico estableció normas claras sobre la conducta individual, la economía, el comercio, la familia y la administración pública. Su sofisticación permitió gobernar territorios extensos y culturalmente diversos, garantizando cohesión social y justicia en sociedades donde convivían distintas etnias, religiones y costumbres. La Sharia no era un sistema rígido. Existía flexibilidad para adaptarse a contextos locales, lo que permitió la integración de comunidades con tradiciones preexistentes
sin perder la identidad central del Islam. El Islam también desarrolló una tradición artística única que trascendió lo religioso para influir en la cultura visual de todo un continente. La arquitectura islámica es un ejemplo sobresaliente. Mezquitas, palacios, madrasas y fortificaciones mostraban un manejo avanzado de la geometría, la proporción y la estética simbólica. La caligrafía, la decoración geométrica y el uso del espacio reflejaban la búsqueda de armonía, equilibrio y belleza espiritual. Ciudades enteras fueron concebidas como espacios donde lo religioso, lo social y lo económico coexistían de manera integrada, demostrando una visión del orden y la organización que iba más allá de lo funcional y se convertía en una expresión cultural completa. La lengua árabe fue un elemento unificador clave en la civilización islámica. No todos los pueblos islamizados eran árabes, pero el árabe se convirtió en la lengua de la religión, la ciencia, la administración y la cultura. Esto permitió la circulación de ideas, técnicas y valores entre regiones distantes, creando una red intelectual que conectaba desde la península ibérica hasta la India, y más allá. A través de esta lengua común, se consolidaron tradiciones literarias, científicas y filosóficas que serían estudiadas durante siglos y que influirían incluso en Europa a través de la traducción de textos durante la Edad Media. El comercio fue otro motor fundamental del desarrollo islámico. Los territorios musulmanes se integraron en rutas comerciales que conectaban Asia, África y Europa. Comerciantes musulmanes llevaron productos, pero también ideas, conocimientos y tecnología, generando un intercambio cultural que fortaleció la cohesión de la civilización islámica. Las ciudades portuarias y los mercados urbanos se convirtieron en espacios de encuentro donde la diversidad cultural no solo se toleraba, sino que se transformaba en riqueza compartida. La interacción con otras culturas y religiones fue constante y compleja. En África, el Islam se integró con estructuras sociales preexistentes, especialmente en el comercio transsahariano y la consolidación de reinos como Malí y Songhai, donde la fe islámica coexistía con tradiciones locales. En Asia Central y el sur de Asia, el Islam dialogó con el hinduismo, el budismo y otras religiones, creando síntesis culturales y filosóficas que enriquecieron a ambas partes. En Europa, especialmente en Al-Ándalus, la interacción con el cristianismo y el judaísmo impulsó un intercambio intelectual sin precedentes, donde la filosofía, la medicina y la arquitectura islámica influenciaron de manera significativa el desarrollo europeo. A lo largo de los siglos, la civilización islámica enfrentó desafíos internos y externos. Tensiones políticas, disputas por la sucesión, conflictos entre dinastías y la llegada de potencias europeas en expansión crearon períodos de inestabilidad. Sin embargo, el Islam mantuvo su capacidad de cohesión y adaptación. Las instituciones educativas, las prácticas religiosas compartidas y los sistemas legales proporcionaron un marco estable que permitió que la civilización islámica perdurara y se transformara en respuesta a los cambios del entorno. La espiritualidad y la práctica religiosa siguieron siendo el eje central, pero no fueron excluyentes de la vida cotidiana y de los avances culturales. Las 5 oraciones diarias, la peregrinación a la Meca, el ayuno y la caridad continuaron siendo prácticas que unían a comunidades dispersas, mientras que la ciencia, la filosofía y el arte se desarrollaban en paralelo, mostrando que el Islam podía ser a la vez devoción y civilización. El Islam también promovió un concepto de ciudadanía y pertenencia que trascendía la etnia y la tribu. La fe se convirtió en un lazo que unía a personas de diferentes regiones y lenguas, creando identidades compartidas que podían integrarse en estados multiculturales. Esta flexibilidad social fue clave para el éxito de la civilización islámica y su influencia en territorios tan extensos y diversos. Con la llegada de la modernidad y la expansión colonial europea, muchas sociedades islámicas enfrentaron la imposición de nuevos sistemas políticos y económicos. Esto generó un proceso de reflexión interna sobre cómo preservar la identidad, los valores y las instituciones frente a un mundo en transformación. Algunos movimientos de reforma buscaron adaptar el Islam a las nuevas circunstancias, mientras que otros defendieron las tradiciones como forma de resistencia cultural. Estas tensiones siguen siendo visibles en la actualidad, mostrando que la historia del Islam es una historia viva, en constante reinterpretación y adaptación. Hoy, más de 1.000 millones de personas practican el Islam en todos los continentes. Su legado incluye no solo la religión, sino una civilización con contribuciones profundas en la ciencia, la filosofía, el derecho, el arte y la administración. La historia del Islam demuestra cómo una tradición surgida en un contexto árabe específico pudo transformarse en una civilización global, capaz de dialogar con otros mundos y de dejar un impacto duradero en la humanidad. El Islam, como civilización, ofrece lecciones sobre resiliencia, adaptabilidad y creatividad cultural. Su capacidad de integrar diversidad, de preservar identidad mientras se adapta a nuevos contextos y de combinar fe con conocimiento, muestra una visión de la historia que va más allá de la religión, revelando un entramado social, intelectual y cultural de alcance global. Esta historia no es solo un relato del pasado,
continúa influyendo en la política, la cultura y la sociedad contemporánea. La lengua, las instituciones educativas, los sistemas legales y las expresiones artísticas islámicas siguen presentes, conectando la historia con el presente y ofreciendo un puente para comprender las relaciones culturales, políticas y sociales en un mundo globalizado. Si disfrutaste este recorrido por la civilización islámica y su impacto global, comparte el video y suscríbete para seguir explorando la historia que cambió al mundo.